Hola, ¿cómo están? Bueno, como les había dicho por correo, les iba a hacer un videíto para poder continuar con la clase de trigonometría que habíamos tenido el jueves pasado, de la semana pasada. Entonces, la semana pasada habíamos visto cosas más o menos básicas de funciones trigonométricas, más o menos de dónde surgen, cuáles son sus definiciones y algunas propiedades básicas de la función coseno, seno y tangente, principalmente. Y alguna identidad trigonométrica. De hecho, la última identidad trigonométrica que habíamos visto había sido, por ejemplo, la clásica de coseno al cuadrado más seno cuadrado de teta igual a 1. Y que esto se cumplía para todo numerito real que uno le ingrese, en este caso, a esta identidad. La otra que habíamos visto era que, por ejemplo, a partir de esta identidad acá nosotros podíamos dividir, como ejemplo, en la función coseno al cuadrado. Entonces, si nosotros hacíamos eso, si nosotros dividíamos, en este caso, en coseno al cuadrado, siempre y cuando fuese distinto de cero este coseno, entonces uno obtenía en este caso 1 más tangente al cuadrado más la secante al cuadrado. Donde en este caso, la secante la estábamos definiendo como 1 dividido en coseno de teta y la tangente era seno de teta dividido en coseno de teta. Y en este caso nosotros decíamos que esto se iba a cumplir para todo teta real, menos en este caso los puntos donde justamente el coseno se vuelve cero. En este caso habíamos dicho que la función coseno se vuelve cero siempre. De hecho, voy a poner aquí todo un poquito más abajo. Para cualquier real menos, bueno, van a ser en realidad para todos los reales tales que, no sé, pueda valer pi medio en este caso, el coseno. Y a este pi medio le podríamos sumar o le podríamos restar cualquier múltiplo de pi. Donde en este caso, con sumar y restar, basta decir que el n va a ser un número entero. Entonces ahí tengo, si es positivo, estoy sumando en múltiplos de pi. Y si es negativo, entonces estoy restando múltiplos de pi. Entonces, este era lo último que habíamos visto, esta identidad. Y también habíamos visto otra identidad, que era que, ¿qué ocurría si en este caso nosotros dividíamos por la función seno? Obviamente, si estamos dividiendo en seno, este caso no puede ser igual a cero dicha función. Entonces, uno obtenía en este caso, a partir de esta identidad acá, uno obtenía en este caso, vamos a poner aquí, cotangente al cuadrado de teta más 1 igual a cosecante al cuadrado de teta. Donde en este caso, la cotangente la estamos definiendo como coseno de teta dividido en seno de teta. Y la cosecante la estamos definiendo como, pongamos acá, como 1 dividido en seno de teta. Y obviamente esto, al igual que la identidad anterior, solo se va a satisfacer para ciertos ángulos. Entonces esto acá va a ser para todo teta real menos, en este caso, tenemos que acordarnos de cuándo la función seno se hace cero. Y se hace cero siempre para los múltiplos de pi. Entonces, basta quitarle todos los múltiplos de pi, donde el n va a ser un entero. Entonces van a ser múltiplos de pi tanto positivos como negativos. Entonces, teníamos tres identidades clásicas trigonométricas, que son súper útiles porque aparecen por un montón cuando uno está resolviendo cosas con estas funciones. Entonces, como dije, eso era lo último que habíamos visto. Era como un pequeño como recordatorio. Entonces, ahora vamos a finiquitar un poquito esta materia porque tampoco no es tanta, pero es útil obviamente saber varias propiedades que vamos a ver ahora. Y voy a partir con suma de ángulos. Entonces, vamos a poner acá suma y resta de ángulos. Entonces, clásica identidades que se cumplen. Se voy a poner acá como unas propiedades. Entonces, estas propiedades se van a cumplir para cualquier ángulo. Vamos a poner alfa y beta real. ¿Y cuáles son esas propiedades que se cumplen? Entonces, vamos acá, se satisfacen, en este caso, varias cositas. Una que se satisface en este caso es que coseno de alfa más beta es igual, en este caso, a coseno de alfa por
coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. En cambio, si uno, por ejemplo, hacía una resta, en este caso, por ejemplo, yo tenía alfa menos el beta, entonces aquí cambia esto a más. ¿Ok? Y la otra, bueno, de hecho aquí ya tengo dos identidades trigonométricas adicionales. Tengo una cuando tenemos el más, tenemos una, y tenemos otra cuando tenemos el menos. Y ocurre algo similar cuando estoy haciendo la suma, como ejemplo, de dos ángulos en la función seno. En este caso esto se convierte en seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Y ocurre algo similar en este caso si colocamos un menos. Si restamos en este caso los ángulos dentro de una función seno. En este caso aquí aparece un menos. ¿Ok? Entonces aquí tengo 4 identidades trigonométricas adicionales que son de suma y resta de ángulos. Y como digo, son súper útiles. De hecho, algunas cosas, algunas identidades muy clásicas que aparecen, que surgen de estas identidades, son las siguientes. Por ejemplo, podríamos suponer que en este caso estos dos angulitos son iguales. Se me va a poner acá, si alfa es igual a beta, entonces como ejemplo, consideremos el caso en el que se suman. Entonces, si son iguales estos ángulos, me va a quedar acá coseno de alfa más alfa, que esto es lo mismo que 2 veces alfa. Y esto va a ser igual, de acuerdo a esta identidad acá, va a ser igual a coseno al cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Y como digo, esto es una clásica identidad que se le suele llamar la identidad del ángulo doble. Entonces voy a poner acá ángulo doble. Ángulo doble. Y ocurre algo similar con la función seno. Entonces en este caso, vamos a poner aquí, esta sería una identidad y otra identidad va a ocurrir con la función seno. Por ejemplo, si yo ahora sumo, en este caso alfa con beta, pero considerando que son iguales, entonces me va a quedar 2 veces alfa igual a seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa. Es decir, se repite 2 veces. Es exactamente lo mismo. Así que aquí vamos a sacar este de acá y lo vamos a poner aquí 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Entonces también otra clásica identidad que se cumple, en este caso con la función seno. Entonces vamos a poner acá que ambas se les suelen llamar identidades del ángulo doble. ¿Qué otra cosa adicional suele aparecer? Uno puede, por ejemplo, de esta identidad acá, también suele aparecer otras dos identidades clásicas que la podemos mezclar. Esta de acá la podemos mezclar con, en este caso, la clásica identidad trigonométrica de seno y coseno. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, vamos a poner aquí otra observación. Observación 2. En este caso, como ejemplo, si voy a tomar acá la formulita del ángulo doble de coseno de alfa y seno al cuadrado de alfa. Y como ejemplo voy a reemplazar, bueno, de hecho voy a copiar esta identidad acá. Entonces vamos a copiarla. Voy a pegarla por acá. Entonces, fíjense como ejemplo, de aquí voy a despejar la función coseno, porque quiero. Entonces, coseno de alfa, bueno, en este caso teta, va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de teta. Entonces lo que hice fue, este que está sumando, lo pasé restando hacia el otro lado. Ahora, en este caso estoy considerando el ángulo, le estamos llamando alfa. Entonces aquí también le vamos a llamar alfa, para que no nos compliquemos la vida. Entonces aquí le voy a poner alfa, alfa, y aquí le voy a poner alfa y alfa. Entonces ahora yo podría tomar esta identidad acá y reemplazarla acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Entonces, vamos a poner aquí, esto va a ser igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado. Bueno, de hecho, voy a ponerlo, vamos a hacerlo paso por paso. 1 menos seno al cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces lo que hice fue tomar esto, bueno, copié esta identidad y la pegué y obtuve esto. Y este otro es por este de acá. Entonces ahora junto estos dos, porque son el mismo. Entonces aquí me va a quedar 2 veces seno al cuadrado y este aquí lo borro. Entonces fíjense que aquí me aparece una identidad súper útil, porque aquí puedo expresar el seno al cuadrado a partir del ángulo doble del coseno. Entonces fíjense que aquí yo podría despejar el seno cuadrado. Entonces en este caso, como ejemplo,
Vamos a arreglar un poquito esto. Entonces, esta es la identidad, esta es una identidad que ya tenemos. Entonces, en este caso, voy a sumar por seno cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Va a quedar acá 2 veces seno cuadrado de alfa. Y también voy a aprovechar de restar por coseno. Entonces, estoy pasando este hacia el otro lado y este acá va a pasar restando. Entonces aquí me va a quedar como 1 menos coseno de 2 veces alfa. Y ahora voy a aprovechar de dividir por 2. Entonces me va a quedar que seno al cuadrado de alfa se puede expresar como 1 menos coseno de 2 veces alfa. Y esto dividido en 2. Esta también es otra clásica identidad. De hecho la voy a marcar toda. Entonces esta de acá es una muy útil. Esta de acá también es una muy útil. Ambas se cumplen para todo alfa real. Esto también se cumple para todo alfa real. Y bueno, la otra de recordatorio que había escrito en un inicio. O sea, aquí ya tenemos varias identidades trigonométricas que hay que ir coleccionando, porque son súper útiles. Entonces, ok, o sea, aquí encontramos una identidad que nos conecta seno cuadrado con el ángulo doble del coseno. Podríamos hacer lo mismo, en este caso, si mezclamos, o sea, bueno, si en esta identidad acá, en vez de haber despejado el coseno, despejamos como ejemplo la función seno. Entonces, yo aquí voy a seguir aquí. Entonces, lo que yo podría hacer con esta identidad es, como ejemplo, ahora despejar la función seno cuadrado. Entonces, este lo va a tirar para el otro lado. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar como seno al cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Y lo que voy a hacer ahora es que este seno lo voy a despejar, o sea, lo voy a reemplazar acá. Ahí lo voy a reemplazar. Y aquí voy a obtener otra identidad. Entonces voy a hacer todo lo contrario, porque antes lo que habíamos hecho había sido despejar el coseno y lo reemplazamos acá y obtuvimos esto. Ahora lo que estoy haciendo es despejar el seno y lo estoy reemplazando acá. Y vemos qué nos da. Entonces voy a copiar esto de acá. Entonces copiar y sigamos acá. Entonces yo dije recién que voy a despejar la función seno. Entonces la función seno está acá. Esta la voy a reemplazar como dije en esta parte. Entonces borro esta parte de acá y me quedaría paréntesis 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Y aquí arreglo un poquito. Aquí me quedaría menos 1 menos coseno, más coseno al cuadrado de alfa. Recordemos que menos con menos se vuelve más. Entonces puedo juntar este con este. Así que lo junto y me quedaría aquí 2 veces. Y ahora aprovecho de despejar este coseno al cuadrado. Entonces voy a sumar acá por 1. Entonces me va a quedar 1 más coseno de 2 veces alfa. Entonces este 1 se le suma a este coseno. Y esto sería igual a esta parte de acá. Este otro, como dije, pasó hacia el otro lado y quedó acá. Entonces me quedaría aquí 2 veces coseno de alfa al cuadrado. Y ahora aprovecho de dividir. Entonces tengo otra identidad trigonométrica. Tengo que el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 más coseno de 2 veces alfa dividido en 2. Y aquí tengo otra identidad clásica que es súper útil y se cumple para cualquier real que ustedes quieran. Entonces, otra identidad trigonométrica que se suele cumplir es, que de hecho nace rapidísimo de esta parte de acá y de esta parte de acá, es la del ángulo medio, porque hemos considerado la del ángulo doble. Y lo único que vamos a hacer es cambiar este alfa ahora por un ángulo que sea medio, por la mitad de ese ángulo. Entonces pongamos acá observación 3. Entonces como ejemplo, si tomo esta identidad de acá, entonces vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Se voy a borrar esto, que no me importa mucho. Entonces, como ejemplo, yo podría decir, ok, el alfa lo voy a considerar como, podría ser otro ángulo. Vamos a hacer teta medios, ok, considerémoslo de esa forma. Entonces, si yo hago ese reemplazo, si hago este reemplazo acá y acá, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar seno al cuadrado de teta medios igual a 1 menos coseno de 2 veces alfa medio. Y esto dividido en 2. Ahora, obviamente, este alfa acá se va con ese. Entonces, simplemente voy a escribir acá coseno de teta. Y este un medio lo voy a dejar un poquito más junto. Entonces,
obtendría esta otra identidad, que se le suele llamar el ángulo medio. Ángulo medio. Ahora, de esta otra acá se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a poner que esta es una y podría tener otra por acá, donde es lo mismo pero con el coseno. Entonces vamos a poner copiar y vamos a pegar acá. Entonces, si hago el mismo reemplazo, aquí me va a quedar teta medios y aquí me va a quedar teta. Entonces me quedaría de esta forma. Y esta sería la otra identidad del ángulo medio. Entonces tengo aquí dos identidades del ángulo medio, muy clásicas. Y, como digo, solo de esta suma de ángulos y recta de ángulos se obtienen muchas cosas. Y resulta que también podemos manipular un poquito de estas otras expresiones de otra manera. Porque ¿cómo las manipulamos hasta ahora? Lo que hicimos hasta ahora fue considerar dos ángulos iguales y obtuvimos la del ángulo doble. Después con esta identidad acá la modificamos un poquito estas otras y obtuvimos esta y esta. Y además con estas dos últimas arreglamos un poquito el ángulo, dejándolo como otro ángulo que sea medio, como la mitad de un ángulo, y nos quedaron estas dos identidades adicionales. Resulta que ahora también podríamos, además de todo eso que hicimos, podríamos sumar o restar estas identidades de acá. Entonces, fíjense lo siguiente. Como ejemplo, primero voy a tomar esta de acá. Entonces voy a copiar. Vamos a poner acá otra observación. Ponemos acá observación 4. Entonces, como dije, aquí tengo dos identidades porque tengo una para el más y yo tengo otra para el menos. Entonces, tengo una para cuando estoy sumando ángulos y tengo otra cuando estoy restando. Entonces, cuando estoy restando, déjeme arreglar esto. Entonces, aquí, cuando estoy restando, entonces aquí se convertía en una suma. Entonces, tengo estas dos identidades. Resulta que yo podría perfectamente sumar estas dos identidades y ver qué ocurre. Entonces, estas dos de acá las voy a sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener aquí coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. Y fíjense que al sumar, estos dos se me van a restar porque tienen distintos signos y estos dos se me van a sumar. Entonces me va a quedar dos veces, porque fíjense, ambos tienen la misma expresión. Entonces cuando se sume me va a quedar dos veces coseno de alfa por coseno de beta. Y en este caso, se puede considerar de esta forma la identidad o a veces se considera dividiendo acá por el 2. Entonces se deja de esta forma. Como digo, este también es otra clásica identidad. Entonces también se va a cumplir para todo alfa y beta real. Y se suele llamar a veces la identidad de prostáferesis. Es un nombre raro, pero a veces se le suele llamar de esta forma. Ok, entonces, en este caso lo que hice fue sumar. Sumar en este caso estas dos expresiones de suma y resta de ángulos. Ahora, podría hacer exactamente lo mismo, en vez de sumar podría restarlas. Entonces, voy a copiar esto de acá y lo vamos a dejar acá. Entonces ahora lo que podría hacer es restarlas. Entonces si las resto voy a obtener lo siguiente. En este caso se me va a... Vamos a poner acá. Se me van a restar, como ejemplo, coseno de alfa beta menos coseno de alfa menos beta. Y en este caso se me van a ir otra expresión ahora. Porque fíjense que si estoy restando, en este caso es como si a este le hubiese puesto un menos, un menos, un menos. Entonces fíjense que estas dos se me van a ir. Pero estas otras dos horas son iguales, pero con un signo negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se van a juntar. Entonces voy a tener aquí menos dos veces. Aquí hice acá. Ahí sí, menos dos veces seno de alfa, seno de beta. Y una manera de expresar esta entidad es ahora dividiendo por 2. Bueno, por menos 2. Y me va a quedar lo siguiente. Cuando divida por menos 2 me va a quedar... Voy a sacar este menos de acá y lo voy a poner acá. Ups, ¿qué hice acá? Me va a quedar así. Ya, de nuevo. Ahí sí. Entonces ahora divido por menos 2. Entonces al dividir por menos 2, este menos
lo puedo dejar perfectamente acá arriba, va a quedar acá. ¿Y qué va a ocurrir? Que el primero me va a quedar con menos y el segundo me va a quedar con más. Entonces, mejor este lo voy a dejar acá para que se vea más bonito. Este lo voy a dejar acá y este lo voy a dejar acá. Los di vuelta. Me gusta que el con signo negativo quede segundo. Entonces, esta sería otra identidad trigonométrica que se obtiene haciendo la resta, en este caso, de estas dos identidades. Entonces voy a dejarlo con de esta forma. Entonces aquí pongamos para todo alfa y beta real. Esa sería otra identidad que también se le llama de la misma forma. Y resulta que también puedo obtener otra identidad. En este caso es utilizando las otras expresiones, porque en este caso obtuvimos dos sumando y restando, en este caso la suma y resta de ángulos. Y ahora podemos hacer en este caso lo mismo, pero con la función seno. Entonces ahora voy a copiar esta parte de acá. Entonces, copiar. Pegar. Entonces, como dije, aquí tengo dos identidades. Una en el caso en el que solo esté sumando y tengo otra en el caso en el que solo esté restando. Entonces, la que está restando, vamos aquí a quitar este más, poner un menos y este más, vamos a poner con un menos. Entonces, ahora lo que podríamos hacer sería, en este caso como ejemplo, sumar. Sumar o restar. Y vamos a obtener exactamente las mismas identidades. Entonces, aquí vamos a obtener una si sumamos y vamos a obtener otra si restamos. Eso se las dejo a usted como tarea, porque es exactamente lo mismo. Entonces, tarea. Como digo, es llegar y sumar y restar y despejar después. En este caso van a tener que despejar o esto o van a tener que despejar este. ¿Ok? Cuando sumen o resten. Igual que como hice estas dos de acá. Y esas cuatro identidades se les suelen llamar de la misma forma, por si acaso. Entonces aquí aparecen más identidades trigonométricas, que son súper útiles. Ahora, observación 5. Ahora, con todas estas identidades de suma y resta de ángulo, podríamos encontrar expresiones como ejemplo para la tangente. Entonces, como ejemplo podríamos decir, ok, ¿qué ocurre si ahora yo sumo dos ángulos en la tangente? Bueno, sabemos que la tangente de un ángulo, por ejemplo que la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo dividido en el coseno de ese ángulo, ¿cierto? Entonces aquí va a ser el seno de alfa más beta dividido en coseno de alfa más beta. Entonces nosotros ya conocemos estas expresiones. Sabemos cómo es el seno de alfa más beta. De hecho lo tenemos justo acá. Así que lo voy a copiar y pegar acá. Mientras que el coseno de alfa, de hecho lo tengo acá, de alfa más beta. Copiar y pegar. Bueno, me queda un poquito grande esto. Ahí sí. Entonces fíjense que voy a intentar dejar expresada digamos, este tangente de alfa más beta, lo voy a intentar dejar expresado como una expresión donde solo aparezcan tangentes. Entonces para hacer eso, lo que voy a hacer es, de este seno de acá, voy a hacer aparecer un coseno de beta. De hecho aquí, o sea, bueno, voy a hacer aparecer un coseno de alfa, más bien dicho, para que aquí me parezca una tangente de alfa. Mientras que acá voy a intentar hacer aparecer un coseno de beta, para que aquí me quede tangente de beta. Y de ahí se me van a arreglar un poquito las expresiones y solo voy a obtener algo que dependa de tangentes. ¿Cómo voy a hacer eso? En este caso esta expresión de acá la voy a factorizar para hacer aparecer tangentes, pues las voy a factorizar primero por el coseno de beta y por el coseno de alfa. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Si yo factorizo el coseno de alfa y el coseno de beta, entonces ¿cómo me va a quedar adentro? Me va a quedar la función seno de alfa. En este caso, cuando factorizo el coseno, ok, me quedo acá, el coseno de beta. Pero también factoricé un coseno de alfa, entonces aquí me tiene que quedar dividiendo. Me tiene que quedar dividiendo. ¿Por qué? Porque de esta forma, si yo multiplico esto, ¿qué va a ocurrir? Se me va a ir S con S y me va a quedar coseno de beta con seno de alfa. Es decir, me va a quedar esta expresión de acá. En cambio, en esta otra, me va a quedar seno de beta dividido en coseno de beta. Y fíjense, ¿por qué me va a quedar de esta forma? Porque es fácil, si yo multiplico acá, entonces ¿qué se me va a ir? Se me va a ir S con S y me va a quedar seno de beta con coseno de alfa. Es decir, justo me queda esa expresión.
Entonces cuando factoricé me quedó de esta manera. Ahora, esta expresión. Y aquí voy a también voy a factorizar por el mismo coseno de alfa y coseno de beta. Entonces voy a factorizar por coseno de alfa, por coseno de beta. ¿Y cómo me va a quedar esta expresión de acá? Aquí me va a quedar 1. Pues aquí me va a quedar 1, dado que 1 por esto me da esta expresión. Después vendría menos seno de alfa por seno de beta, dividido en coseno de alfa por coseno de beta. ¿Por qué me queda de esta manera? Nuevamente por lo mismo, porque si yo multiplico esto con esto, se me va a ir s con s y s con s y solo me quedarían las funciones seno. Entonces, ahora está facilito, porque ahora simplemente puedo factorizar, bueno, puedo simplificar más bien dicho, este con este y este con este. Entonces, fíjense que esto a qué equivale. Esto es una tangente de alfa. Esto acá es una tangente de beta. Y aquí voy a tener también una tangente de beta. Y aquí voy a tener una tangente de alfa. Entonces aquí me va a quedar la expresión como... De hecho, voy a poner el tiro aquí simplificado. Entonces la tangente de alfa más beta me va a quedar como tangente de alfa más tangente de beta dividido en 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y aquí tengo una entidad para la suma de ángulo de la función tangente. Ahora, directamente de esta aquí puedo encontrar fácilmente una para la resta. Entonces fíjense, si yo hago la resta, puedo utilizar fácilmente esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso, por ejemplo, este le voy a llamar teta. Si yo hubiese llamado teta, aquí me quedaría teta, aquí me quedaría teta. Y yo voy a decir, oye, si que al teta le voy a llamar menos beta. Entonces aquí me quedaría ahora esto como menos beta. Acá me quedaría como menos beta. Y aquí me quedaría como menos beta. Entonces, resulta que... De hecho, eso es lo que voy a hacer. Voy a poner aquí tangente de alfa más tangente de menos beta dividido en 1 menos tangente de alfa por tangente de menos beta. Bueno, resulta que la pregunta es ¿cómo puedo sacar este menos de acá? ¿Cómo puedo sacar ese menos ahí? Recuerden que yo le había dicho que la función seno y coseno eran funciones con una cierta simetría por paridad. La función seno es una función con simetría impar y la función coseno es una función con simetría par. Entonces, voy a poner aquí recordatorio. Nosotros habíamos dicho que la función seno, como ejemplo, si yo ponía menos teta, entonces esto se convertía en menos seno de teta. Entonces era impar. Y si nosotros hacemos exactamente lo mismo con el coseno, en este caso simplemente me quedaría el coseno sin ese signo negativo. Entonces uno decía que era par. Bueno, resulta que si uno hace esto con la función tangente, entonces me va a quedar seno de menos teta dividido en coseno de menos teta. Y aquí reemplazo. Entonces el de arriba me queda menos seno de teta, dado que es impar, y el de abajo me queda coseno de teta, dado que es par. Y esto es lo mismo que menos tangente de teta. Entonces fíjense lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la función tangente es igual a esta otra función tangente con un signo negativo. Es decir, es una función impar. Fíjense que cumple lo mismo que la función seno. Si nosotros le colocamos un menos, el menos sale. Si nosotros le colocamos un menos, el menos sale. Entonces, vamos a poner acá, tangente es impar. Es impar. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta expresión me va a quedar como menos tangente de beta. Y esta otra acá también me va a quedar como menos tangente de beta. Así que, ¿cómo me quedaría en este caso la identidad? Entonces aquí, esta no me sirve. Vamos a copiar esta acá. Entonces, vamos a copiar esta expresión. Copiar. Pegar. Entonces aquí me va a quedar menos. Ahora me va a quedar un menos acá. Y fíjense, ¿por qué me quedo con menos? Porque fíjense, aquí tengo un menos con más, menos. Y aquí tengo un menos y aquí tengo un menos. Entonces aquí me va a quedar más. Voy a ponerlo con color negro. Entonces me quedaría de esta forma la otra identidad. Entonces sería para todo alfa
y beta, en el cual obviamente tangente de alfa por tangente de beta sea distinto de menos 1. ¿Para qué? Para que no se me haga 0. Y aquí lo mismo. Entonces va a ser para todo alfa y beta, tales que, bueno, reales, tales que tangente de alfa por tangente de beta sea distinto de 1. ¿Ok? Aquí tenemos que poner real. Ahí sí. Entonces ahí está mucho más preciso. Entonces tengo también esa identidad para la función tangente. Ya, ahora bien que vimos vimos aquí un montón de identidades trigonométricas que nacen solo de considerar la suma y la resta de ángulos en coseno y seno. Y de ahí nacieron un montón de identidades. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito de funciones trigonométricas inversas. En este caso, pongamos acá funciones. También, bueno, Karina me pidió que les viese un poquito de esto. Funciones trigonométricas inversas. Porque son súper útiles, especialmente ahora que van a ver derivadas y después cuando en cálculo 2 vean integrales, van a ser también súper útiles. Porque después van a ustedes calcular unas integrales y justamente esas integrales van a ser como resultados funciones trigonométricas inversas. Entonces igual es importante que lo podamos ver. Ahora, nosotros sabemos que las funciones, sabemos que existen inversas, podemos asegurar sí o sí la existencia de inversas de funciones, siempre y cuando estas funciones sean biyectivas. Entonces, un recordatorio, entonces vamos acá, digamos que tengo una función definida de los reales a los reales, entonces podemos poner acá que es biyectiva. Entonces nosotros sabemos que hay un teorema que nos dice que esto es equivalente, en un sí solo sí, a decir que existe, bueno, una única función que hace el camino contrario, una única función inversa, que va en este caso desde el b, su dominio ahora sería el b y su codominio sería el a. Y, hombre, acá, tal que esta función tiene que cumplir algo con respecto a esta otra función. ¿Y qué es lo que cumple? Por ejemplo, si nosotros hacemos la composición de la función inversa con la función f, entonces esta nueva función se comporta como otra función que se llama la función identidad. ¿Y qué hace esa función identidad? Lo que hace es que si toma una variable, me entrega exactamente la misma variable. Entonces vamos a poner que esto ocurre para todo x del a. Y además, si hacemos la composición al revés, entonces si yo ahora hago esta otra composición y tengo una variable i, entonces también se comporta como la identidad. Es decir, también me entrega el i. Y esto va a ocurrir para todo i en el b. Entonces, toda función inversa de una función va a cumplir esto. En otras palabras, si estamos hablando de funciones biyectivas, esto es equivalente a decir que estamos hablando de la existencia única de inversas, ¿okay? Que hagan el camino contrario a estas funciones. Y obviamente recordemos que una función es biyectiva, también por si no se acuerdan, si es inyectiva y si es sobreyectiva. Si se cumplen ambas cosas a la vez. Entonces resulta que tenemos funciones trigonométricas. Como ejemplo, vamos a poner aquí la función seno. Nosotros sabemos que la función seno, nosotros en principio podemos ingresarle cualquier ángulo real, así que nuestro dominio van a ser todos los reales. Y sabemos que la función está acotada. En este caso está acotada por arriba y por abajo. Tengo un mínimo valor que va a ser el menos 1 y tengo un máximo valor que va a ser el 1. Entonces, aquí podemos decir, bueno, en realidad podríamos decir que el codominio van a ser todos los reales, pero si lo restringimos a solamente a su imagen, a la imagen de la función, es decir, todos los posibles valores, entonces esto va a ser entre el menos 1 y el 1, ¿ok? Que también esto se suele escribir a veces como de esta forma. También se suele escribir de esta forma. Vamos aquí para todo ángulo real. Así también solemos escribir la imagen de una función trigonométrica seno. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esta función, así como está, no es una función biyectiva. ¿Y por qué? En este caso, ¿es una función sobreyectiva? Sí, porque nosotros sabemos que la imagen de la función seno es menos 1 al 1. Y además estoy aquí dejando de forma explícita que va a ser así. Entonces estoy diciendo que este va a ser su codominio. Entonces además es igual al codominio
de la función seno. Entonces aquí tengo el codominio y además sabemos que su imagen es desde el menos 1 al 1. Entonces si se cumple esta igualdad entre la imagen y el codominio, sabemos que es sobreyectiva la función. Pero no es inyectiva. ¿Y por qué no es inyectiva? Recordemos que para que una función sea inyectiva no puede ocurrir que dos ángulos distintos me entreguen el mismo valor. Entonces, como ejemplo, vamos a poner acá no es inyectiva. ¿Por qué? Por ejemplo, yo podría tomar el ángulo 0 y podría tomar el ángulo pi, y resulta que tengo dos ángulos distintos, y con estos dos ángulos distintos obtengo exactamente el mismo valor. Es decir, como ejemplo, el seno de 0 sabemos que es 0, pero también sabemos que el seno de pi también es 0. Entonces al menos tengo dos numeritos donde no se cumple la inyectividad. Recordemos, para que sea inyectiva tiene que haber solamente un valor en el dominio asociado a un solo valor en el codominio. ¿Ok? Tiene que ser súper importante eso. Solo puede haber un valor en el dominio que me haga esto. No pueden haber dos o más. Resulta que esto no es lo único. De hecho, hay muchos más. Hay muchos más valores que me entregan el valor 0. Y esto también ocurre con otros valores, con otros ángulos, donde me entregan otros valores que se repiten. Porque al fin y al cabo sabemos que la función seno es una función periódica. Entonces, como es una función periódica, se repite esto cada un cierto periodo, que en este caso es un periodo de 2π. Entonces, lo que podríamos hacer sería restringir el dominio, construir otra función seno cuyo dominio sea un poquito más pequeño y donde no se repitan, en este caso, o sea, que no se repitan los valores dado ese rango de ángulos. Entonces, ¿cuál podría ser ese rango? Entonces, vamos a poner acá, no es inyectiva, entonces no es biyectiva. Y como no es biyectiva, entonces no podemos asegurar la inversa. Entonces, no existe una función seno inversa. Entonces, vamos a poner acá, nueva función seno. Esta es una nueva función que nos vamos a construir, cuyo dominio, en este caso, va a ser desde menos pi medio hasta pi medio, y su nuevo codominio va a ser desde el menos 1 al 1. En este caso, esta función, incluso si la graficamos, va a ser como una cosa así. Entonces, tengo aquí teta y aquí tengo seno de teta. Entonces resulta que si considero acá, digamos que este es menos pi medio y este de acá es pi medio. Y aquí tengo, digamos, 1 y aquí tengo menos 1. Entonces la función va a ser una cosa así. Aquí si tengo otro color. Entonces va a ser como una cosa así. Como algo así. Si nosotros restringimos solamente a ese sector. Obviamente si consideramos esta otra función con este dominio, entonces la función es mucho más grande. Una cosa así, después baja, sube, baja, y esto nunca acaba hacia la derecha y lo mismo hacia la izquierda. Sube, baja y sigue así. Pero como estamos restringiendo el dominio, solamente tenemos este pequeño sectorcito, esta pequeña curva de este gráfico de esta nueva función. Como digo, esta es una nueva función, no es esta misma. ¿Por qué? Porque son dominios distintos. ¿Ok? Entonces no son la misma función. Así que a esta nueva función resulta que sí va a ser inyectiva. Y de hecho uno lo puede demostrar. Pero no lo voy a hacer porque es innecesario. No es lo que nos interesa en este momento a nosotros. Entonces, esta función de acá es, yo les voy a afirmar que es biyectiva. Entonces, esta sí es biyectiva. ¿Y por qué sí? Porque es inyectiva. ¿Ok? Estamos considerando inyectiva esta función. Bueno, resulta que como es biyectiva, entonces sabemos que existe una inversa. Entonces, existe una única inversa que a veces se suele denotar como sin a la menos 1, pero también se suele denotar como arco sin. Y de hecho esta es la notación que al menos voy a utilizar en este video, ¿ok? Arco sin. Porque siento que esta me genera menos ambigüedad que esta otra acá. Porque esta puede generar ambigüedad, si que alguien no sabe el contexto. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, ok, pero el seno en este caso la función inversa del seno de x, si alguien no sabe que estoy hablando de la función inversa, en otro contexto, alguien podría pensar que se está refiriendo a esto. Se está pensando que esto acá es una potencia, y no. Esto es simplemente una notación para hablar de la función inversa, no es la potencia.
Entonces, para que no exista esa ambigüedad, prefiero ocupar esta notación de acá, del arco sin. Y esta función es la función inversa, así que hace el camino contrario. Va de menos 1 al 1 hasta el menos pi medio hasta pi medio. ¿Ok? Entonces, esta va a ser una nueva función. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a cumplir exactamente esta misma propiedad de acá. Esta misma propiedad de acá. Es decir, si yo hago como ejemplo la composición de la función seno con la composición del arco seno en un cierto, digamos, x, entonces esto me va a entregar el x. Y esto va a ocurrir para cualquier x desde el menos 1 hasta el 1. Además, si hago la composición al revés de, digamos, teta, entonces esto me va a entregar teta. Y esto va a ser para cualquier ángulo teta desde el menos pi medio hasta el pi medio. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una nueva función trigonométrica. Y el gráfico de esta función va a ser, bueno, similar a esta cosa de acá. Solamente que vamos a dar vuelta un poquito. Bueno, de hecho lo voy a escribir acá mejor. Va a ser como esto, pero va a estar dado vuelta. Va a ser, en vez de así, va a ser como una cosa como... mejor lo dibujo y lo ven. Entonces, aquí tengo una cosa así. Entonces ahora aquí tengo menos 1, 1. De hecho lo estaba poniendo con color rojo esto. Entonces pongamos acá color rojo. Menos 1 al 1. Y tengo acá pi medios. Y aquí tengo menos pi medio. Entonces, ¿qué me dice esta cosa? Esta cosa me dice que... Bueno, este dibujito me decía que cuando estoy en el menos pi medio es menos 1. Y después cuando estoy en el pi medio, esto llega al 1. Entonces aquí va a ser lo mismo. Entonces, si hago el dibujito, va a ser una cosa como así. Como que cambió un poquito como la guatita de esta cosa de acá. Fíjense que aquí la dibujé como la guatita hacia abajo, aquí la dibujé como hacia arriba. Después uno habla de como concavidades, cuando vean la parte de derivadas. Entonces aquí tengo una concavidad distinta a esta otra función de acá. Pero es la misma gráfica al fin y al cabo. ¿Ok? Bueno, similar, más bien dicho. Esta sería la gráfica de la función arco seno. Entonces aquí vamos a ponerle como ejemplo x y aquí le voy a poner arco seno de x. Y como dije, cumple esta propiedad. Cada vez que ustedes hagan la composición, entonces siempre me va a entregar la respectiva variable. En otras palabras, así como lo pueden pensar, de manera un poco de poco formal, es como que estos dos se me simplificaron. ¿Ok? Y solo me queda la respectiva variable. ¿Ok? Lo pueden pensar también de esa manera. Y puedo hacer exactamente lo mismo con la función coseno. Entonces, vamos a poner acá 2, la función coseno. Sabemos que está definida también cuando la vimos el jueves pasado. Está definida desde en todos los reales hasta el menos 1 al 1. Entonces, mismo cuento. Esta función tampoco es biyectiva. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. Mismo argumento que la función seno. Y de hecho, visualmente lo podemos notar también por el gráfico. Porque el gráfico de la función coseno es una cosa así. Entonces hay un montón de valores donde se repite. O sea, hay un montón de ángulos donde se repite el valor del coseno. Por ejemplo, yo podría tomar el 0. Si por ejemplo me tomo el ángulo 0, me va a entregar 1. Pero si yo me tomo como ejemplo el 2pi, aquí se encuentra el 2pi, también me va a entregar 1. Después lo mismo va a ocurrir en 4pi y lo mismo hacia el otro lado. Entonces hay un montón de veces que se repite el 1. Y esto va a ocurrir con cualquiera de los ángulos. ¿Por qué? Porque la función coseno también es periódica. Es decir, también tiene en este caso periodo 2pi. Así que no es inyectiva. No hay chance. Así que esta cosa no es biyectiva. No es inyectiva, así que no puede ser biyectiva. Así que hay que construirse una nueva función coseno. Entonces, nueva función. Como digo, esta función es solamente para poder hablar de inversas. Para eso estamos construyendo esta nueva función. Esto no significa que esta función o esta función ya no tengan validez. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que uno se construye una adicional si que quiere hablar de inversas. Y en esta nueva función tenemos inversa y podemos hacer todo lo que queramos con esa inversa. Entonces ahora me construyo una función coseno. En este caso lo voy a buscar en un rango en el cual, o sea, un dominio más bien dicho, vamos a restringir al dominio a un sector en el que no se dé esta periodicidad y por lo tanto no se dé este problema con la inyectividad. Entonces,
En este caso, como ejemplo, podríamos restringirlo del ángulo 0 a el ángulo pi. Entonces solo voy a considerar ese sector de ahí. Entonces vamos a hacerlo desde el 0 hasta el ángulo pi. Y esto va a ir del menos 1 al 1. Entonces esta va a ser nuestra nueva función. Y como dije, si yo hago el gráfico de esta cosa, esto lo voy a poner un poquito más acá. Entonces aquí voy a poner del 0 y aquí voy a colocar pi. Y aquí vamos a poner 1 y aquí voy a poner menos 1. Entonces tengo algo de esta forma. Está ocupando color... Bueno, dejémoslo así. Mejor no. Pongamos acá 0 y pi con color azul, para que haya una diferencia. Entonces esta cosa va a ser algo como así. Como algo así y así. Más o menos. Me quedó medio feo este dibujo, pero es algo así. Y justo tocan el 0 en el ángulo pi medios. Esta va a ser la gráfica de esta nueva función. Esta función es inyectiva, va a ser sobreyectiva y por lo tanto va a ser biyectiva. Así que como es biyectiva, entonces esta es biyectiva. Como digo, uno puede demostrarlo formalmente, pero no es lo que estamos buscando, al menos en este video. No es necesario. Solamente queremos presentar estas funciones porque las vamos a utilizar, como digo, en el futuro. De hecho, la profesora Galina la va a utilizar cuando vea derivadas. ¿Ok? Entonces, por eso es que la estamos viendo. Bueno, resulta que como es biyectiva, entonces existe una única inversa. En este caso, a la función inversa le vamos a llamar arco coseno, que va a ser el camino contrario. Va a ir de menos 1 a 1 y va a llegar del 0 hasta el 2pi. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, tal que lo mismo que dije delante con la función seno. Si nosotros hacemos la composición de estas dos cosas, de estas dos funciones, me entrega, en este caso, la propia variable. Y esto para cualquier x del menos 1 al 1. Porque recordemos que el arco coseno parte acá. Entonces tiene que ir desde el menos 1 al 1 la variable. En cambio, si hago esto al revés, voy a poner teta, me entrega exactamente el teta. Este teta va a ser para todo numerito desde el 0 hasta el pi. Esto es un 0 por si acaso. Ahí sí. Entonces cumple la misma propiedad. Y mismo cuento con la función tangente. De hecho, este cuento lo vamos a hacer para las 4 funciones trigonométricas. O sea, las 6, más bien dicho. Para la función seno, la función coseno, como hemos visto ahora, la función tangente y su respectivo recíproco. Es decir, la función cosecante, la función secante y la función cotangente. Podemos hacer, con todas esas funciones podemos restringir su dominio, construir unas nuevas funciones con restricciones en el dominio y en el codominio, construir funciones inversas, ¿ok? Y van a hacer toda esta misma cosa. Así que, bueno, la última que voy a ver va a ser la función tangente. Con la otra va a ser el cuento análogo, entonces por eso que no las voy a hacer. Entonces ponemos acá función tangente. Entonces la tangente, habíamos visto en su momento que era una función cuyo dominio iban a ser todos los reales menos los ángulos donde el coseno se vuelve cero. Recordemos que en la tangente el coseno está dividiendo, por definición. Entonces queremos que el coseno no se haga cero. ¿Cuándo se hace cero? Bueno, cada vez que yo tenga 2pi y a ese 2pi le sume o le reste múltiplos de mi número pi. Y en este caso su codominio, bueno, de hecho la imagen la podemos considerar dentro de todos los reales. ¿Okay? Va a tomar cualquier ángulo, o sea, va a tomar cualquier valor la tangente, me arroja cualquier valor real. Entonces, nosotros también habíamos visto la gráfica de esta cosa, creo, si mal no recuerdo. Entonces era una cosa como así. Entonces aquí voy a poner, esto lo voy a poner más o menos bien grande. Entonces aquí voy a poner teta y aquí voy a poner tangente de teta. Entonces, ¿qué color estaba ocupando acá? Rojo. Entonces, entre menos pi medio y pi medio, nosotros sabemos que la función tangente tiene este comportamiento. Una cosa como así. Como una cosa así. Y resulta que justo en pi medio tengo asíntotas verticales. Luego se da el mismo comportamiento. Aquí voy a poner de nuevo el mismo color. Entonces, voy a poner aquí color verdecito. Se da el mismo comportamiento desde pi medio
hasta, en este caso, basta sumarle pi. Entonces aquí le voy a sumar pi al pi medio. A este pi medio le sumo pi y me queda por acá. Vamos a ponerlo con color rojo. Entonces me va a quedar 3 pi medios. Y después lo mismo si acá yo le sumo al 3 pi medio le sumo pi, me va a quedar 5 pi medio. Y lo mismo si al otro lado. Si al menos pi medio le resto menos pi, me va a quedar menos 3 pi medio. Y aquí después menos 5 pi medio y mismo cuento, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces todo el rato tengo este comportamiento periódico. Entonces voy a hacer una cosa como así. Como algo así. A todo esto, no sé si lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero igual lo voy a poner aquí como un recordatorio. Es que la tangente tiene un periodo también. Si yo le sumo pi, entonces obtengo la misma función tangente. Esto va a ser para todo teta en el dominio de la tangente. ¿Qué dominio? Este dominio de acá. Como un pequeño comentario. Así que obviamente esta función tampoco es inyectiva porque se repite un montón de veces el comportamiento y no queremos que se repita un montón de veces. Así que nos vamos a restringir. Así que le voy a sacar toda esta parte de acá y le voy a sacar toda esta parte de acá. Y me voy a quedar solo con esta parte del medio. Y con eso me construye una nueva función tangente. Entonces, nueva función tangente. ¿Cuál va a ser esta? La tangente ahora va a ir desde el menos pi medios hasta el pi medios y me va a entregar cualquier real. Esta va a ser la nueva función tangente. Y esta función va a ser biyectiva, mismo cuento. Así que su inversa va a ser el camino contrario. Va a ir de los reales a menos pi medio hasta pi medio. Y mismo cuento con la composición. Si yo hago la composición de estas dos cosas, o al revés, si hago la composición de estas dos funciones, entonces aquí por ejemplo voy a poner x, bueno, me entrega x. Y yo pongo teta, me entrega teta. Y esto va a ser para todo x de que sea real, y esto va a ser para todo teta de el menos pi medios al pi medio. Como digo, mismo cuento, así que todo lo mismo. Así que eso sería como lo que necesitamos saber por ahora de funciones inversas trigonométricas. Al menos de la función seno, coseno y tangente. ¿Ok? No va a ser por ahora no va a ser necesario más que eso. Y podemos hacer las mismas restricciones, como dije delante, con la función cosecante, con la función secante y con la función cotangente. ¿Okay? Con todas esas tres también puedo hacer exactamente lo mismo. Podemos restringirla de tal forma que sea biyectiva. ¿Okay? Entonces, eso. El videito lo voy a dejar hasta acá porque ya se está volviendo un poquito largo. Pero eso más o menos todo el repaso como básico que hay que tener de trigonometría. Por ahora. Obviamente se pueden hacer muchas cosas más. Trigonometría da para mucho, da para muchos cálculos. Pero al menos esto es como lo básico para hacer algunos ejercicios de límite o de derivada, principalmente. ¿Ok? Y después más adelante de integrales en el segundo semestre. Entonces, eso. El próximo jueves, si no me equivoco, hay una evaluación. Creo que Galina me dijo que había una prueba. Así que ahí creo que la primera hora la va a tomar Galina porque yo tengo que hacer clase en otro lado. Y de ahí el segundo bloque voy a estar yo, tomando ahí su prueba. ¿Ok? Y eso. Así que estén bien, cuídense y nos estamos viendo. Y cualquier duda me pueden consultar al correo. Por ahí nos estamos viendo de todas maneras en la USACH. Así que eso. Chaito y cuídense.